Es un gusto saludar a todos ustedes que nos escuchan a través de este medio. Paz a vosotros. El tema que hoy les compartiré seguramente podríamos tener y llevar en nuestra vida. El título es Nuestras ataduras. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, nos dice: Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Por medio de la libertad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, podremos quitarnos de toda atadura que gobierna nuestra vida. Tal vez pudiéramos tener en nuestro cuerpo un dolor, una molestia, o tal vez una enfermedad, y la aceptamos. Sin embargo, por muy pequeña que sea, obstruye nuestra santidad al preocuparnos nada más en eso. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, encontramos la historia de Eliseo y Naamán. Y así como nos narra la palabra de Dios sobre Naamán, quisiéramos que Dios nos saliera al encuentro y nos hiciera un milagro y nos sanara o nos quitara nuestro pecado. Pero para esto, Dios nos pide algo: humildad y obediencia. Dios utilizó la vida de Eliseo para indicarle el camino a la sanidad a Naamán de su enfermedad física, pero también sanó su enfermedad emocional. Naamán llevaba vestidos, plata y oro para entregarle a Dios, y Dios prefirió obediencia. A veces Dios nos dice cosas que nos parecen ilógicas, pero no las podemos cuestionar. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, nos dice: Y decía Jesús a los judíos que habían creído: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Con una mente libre podemos experimentar el poder de Dios, y así podremos comprender las cosas que nos suceden. Podremos recibir el conocimiento espiritual con una mente renovada, y de esta manera podremos hacer la obra de Dios con amor. Como lo dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, cuando les dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y así, ya no nos dejamos llevar por las emociones que nos llevan a nuestras ataduras,
sino por el Espíritu, y por lo tanto, sabremos tomar nuestras decisiones por lo que hemos aprendido y no por lo que sentimos, como lo menciona la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 12, que dice: Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por lo tanto, nuestra voluntad se somete a nuestro espíritu y hacemos la voluntad de Dios. Así también lo refiere el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que nos dice: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza, dominio propio. Es por eso que encontramos la solución en nuestra vida. Hermanos, las ataduras que tenemos y vivimos nos van a hacer vivir en esclavitud. El apóstol Pablo nos dice en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículos 12 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Esto es cuando una persona se somete a los deseos de la carne y se esclaviza. Y es cuando el enemigo vive generando ataduras en nuestra vida con el fin de alejarnos de Dios. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, nos dice: destruyendo consejos y toda atadura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Toda atadura tiene un proceso de formación. Empieza por un pensamiento. El pensamiento se convierte en un deseo, y este se convierte en una orden. Después, en un hábito, hasta convertirse en una atadura. Y esto se convierte en amargura, rebeldía, inseguridad, depresión, etc. Volvamos nuevamente a la historia. Naamán tenía 2 ataduras más, aparte de la lepra. Eran el orgullo y el egocentrismo. Ataduras que podríamos tener y que tenemos que quitar de nosotros. Pero, ¿qué nos enseña el rey David en el libro de los Salmos, capítulo 124, versículos 7 y 8? Que dice: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Quebróse el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro es en el nombre de Jehová,
que hizo el cielo y la tierra. Es importante decirlo. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por lo tanto, debemos disponer nuestro corazón a Él y rendirnos a su voluntad. Como lo dice el apóstol Pablo en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos y amigos, todos necesitamos de la libertad que Dios nos da en su inmensa misericordia y su amor. Por lo tanto, es necesario hacer un análisis en nuestra vida y así poder ver todo aquello que nos tiene atados a este mundo y al pecado. Hasta aquí llegamos al final de este tema. Me despido de ustedes sin antes darles las gracias por su atención. Paz a vosotros.